Debajo de Las Vegas existe aproximadamente una red de 200 millas de túneles. Estos túneles se han convertido en un mundo secreto para la llamada gente topo. A lo largo de Estados Unidos, algunos de los lugares más extraños no están en el mapa en absoluto, están debajo de él. Recientemente, los drones se han deslizado hacia áreas que el público nunca ve y han descubierto pruebas de mundos ocultos completos bajo las calles cotidianas y las laderas tranquilas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que debajo de tus pies, a veces miles de pies por debajo, existen ciudades enteras, complejos subterráneos que podrían albergar a miles de personas? Desde una ciudad olvidada enterrada por el barro y el fuego hasta una base secreta en una montaña construida para sobrevivir al fin del mundo, pasando por una caverna masiva convertida en una metrópolis funcional, estas son las ciudades subterráneas ocultas de Estados Unidos. Bienvenidos. En este canal exploramos los lugares más extraordinarios ocultos bajo la superficie y los secretos que yacen enterrados en las profundidades de la Tierra. Si te apasiona descubrir lo que se esconde debajo de nuestros pies, te invitamos a suscribirte. Ahora, continuemos. Las calles enterradas del viejo Seattle. Si caminas por la Plaza Pioneer en Seattle y miras hacia abajo, verás filas de pequeños cuadrados de vidrio incrustados en las aceras. Algunos están nublados, otros son de color púrpura pálido. La mayoría de la gente los pisa sin pensarlo dos veces, pero son tragaluces. Fueron construidos para que la luz del sol pudiera alcanzar un nivel más antiguo de la ciudad que ahora se encuentra enterrado bajo las calles, con viejas aceras, puertas de entrada y escaparates sellados en la oscuridad. Seattle terminó con parte de su centro enterrado, porque la primera versión de la ciudad fue construida en un lugar inadecuado. A mediados del siglo XIX, la ciudad creció sobre suaves marismas y colinas empinadas junto a la bahía de Elliott. Las calles eran de tierra o de tablones de madera sueltos. Después de la lluvia, los carros y las personas se hundían en el barro espeso. Con la marea alta, el agua de la bahía a veces inundaba las cuadras más bajas. Las alcantarillas tempranas eran solo simples tuberías de madera que llevaban los desechos cuesta abajo hacia el agua. Cuando la marea subía, el agua de mar empujaba de regreso hacia esas tuberías y podía enviar agua fétida nuevamente hacia la ciudad. La gente sabía que el suelo era inadecuado y los desagües estaban mal, pero la ciudad siguió creciendo de todos modos. El desastre que forzó un cambio llegó el 6 de junio de 1889. Aquella tarde, en una tienda de gabinetes en lo que entonces se llamaba Front Street, un trabajador volcó una olla de pegamento caliente que se estaba calentando sobre una estufa. El pegamento se incendió. Las llamas corrieron sobre las virutas de madera del piso, luego saltaron hacia los edificios vecinos y por debajo de las aceras de madera, que funcionaron como líneas de fusibles secas. Los equipos de bomberos se apresuraron a llegar, pero el sistema de agua no pudo mantener el ritmo. Los hidrantes estaban muy separados entre sí. Las tuberías eran pequeñas, y a medida que se abrían más mangueras, la presión del agua caía. El fuego rodó a través de cuadra tras cuadra, ayudado por la madera seca y una fuerte brisa proveniente de la bahía. Para el amanecer del día siguiente, el centro de Seattle había desaparecido. El gran incendio de Seattle había consumido aproximadamente 25 cuadras de la ciudad y más de 100 acres del distrito comercial y el paseo marítimo. Arrasó con tiendas, hoteles, oficinas, varios muelles y las terminales ferroviarias. Las pérdidas se estimaron posteriormente en cerca de $20 millones en dinero de 1889. Sin embargo, solo se registra claramente una muerte humana en el incendio mismo. Los informes de la época indican que el incendio mató a muchos más animales, incluyendo un estimado de 1 millón de ratas, y dejó a miles de personas sin trabajo. La joven ciudad había perdido su corazón, pero no a su gente, y ahora tenía que decidir qué tipo de lugar quería ser cuando resurgiera. Los líderes de la ciudad acordaron rápidamente que no reconstruirían simplemente las cosas como habían sido. El concejo prohibió los nuevos edificios de madera en el núcleo del centro. Las nuevas estructuras tenían que ser de ladrillo o piedra para ralentizar cualquier incendio futuro. Al mismo tiempo, había un fuerte impulso para elevar el nivel de las calles en 1 o 2 pisos. Si podían levantar las calles por encima del peor barro y por encima de las mareas altas máximas, las alcantarillas finalmente podrían drenar de la manera correcta y las inundaciones serían menos comunes.
A lo largo de cada calle arruinada, las cuadrillas vertieron altos muros de concreto donde estarían los nuevos bordillos, dejando una zanja profunda en el medio. Los trabajadores luego cortaron las colinas cercanas y lavaron tierra y arena a través de grandes tuberías hacia esa zanja. Con el tiempo, el relleno se acumuló entre los muros hasta que alcanzó la nueva altura planificada. En gran parte de la Plaza Pioneer, este nuevo nivel de calle terminó aproximadamente 12 pies más alto que antes. En algunos lugares llegó a estar cerca de 30 pies más alto. Los escaparates y las aceras que una vez habían estado al nivel del suelo, ahora se encontraban en el fondo de altos cañones de concreto, mirando hacia arriba a una calle que se había movido hacia donde solían estar las ventanas del segundo piso. Durante varios años, Seattle vivió con 2 niveles a la vez. Muchos edificios de ladrillo habían sobrevivido al incendio y todavía se abrían hacia sus aceras originales abajo, incluso mientras las calles a su lado subían cada vez más alto. Se construyeron pasarelas de madera temporales a lo largo de las partes superiores de los nuevos muros para que los carros y los peatones pudieran moverse a la altura elevada. Para llegar a las tiendas, los clientes bajaban por largas escaleras desde las nuevas aceras hasta las antiguas. En una sola cuadra podías pararte en la nueva calle y mirar hacia abajo a una ranura donde la gente todavía estaba caminando por la antigua. El nivel inferior aún necesitaba luz. Los constructores dejaron un espacio estrecho entre la calle elevada y los frentes de los edificios, y cubrieron ese espacio con marcos de hierro llenos de pequeños bloques gruesos de vidrio llamados luces de bóveda. Desde arriba parecían filas de azulejos de vidrio en el pavimento. Desde abajo funcionaban como bandas de tragaluces, dejando que la luz del día se vertiera hacia la acera cubierta. Cuando eran nuevos, el vidrio era mayormente transparente. Muchos bloques se volvieron púrpura, con el tiempo, porque contenían manganeso, un químico que cambia de color después de una larga exposición a la luz solar. Por eso, las aceras en la Plaza Pioneer todavía brillan con vidrio púrpura pálido en la actualidad, aunque la mayoría de la gente ya no sabe lo que yace debajo de ellos. En 1907, los funcionarios de la ciudad decidieron que este nivel oculto era demasiado arriesgado. Les preocupaba la enfermedad, incluyendo la peste bubónica, que había aparecido en los puertos de la costa oeste a principios de los años 1900. Los pasajes oscuros y abarrotados bajo las calles parecían un mal lugar para grandes grupos de personas. La ciudad condenó la mayoría de las aceras subterráneas. Desde ese momento ya no eran caminos públicos oficiales. Algunos tramos fueron sellados. Otros permanecieron abiertos, pero fueron mayormente ignorados, abandonados al polvo, las filtraciones y la decadencia. Durante las siguientes décadas, muchas de las habitaciones y corredores enterrados adquirieron nuevos usos toscos. Algunos fueron llenados con cajas y suministros para las tiendas cercanas. Algunos se convirtieron en lugares para dormir baratos e ilegales para personas sin otro sitio donde quedarse. Las historias locales hablan de salas de juego ocultas, bares secretos durante la prohibición y fumaderos de opio escondidos en la oscuridad. Para la década de 1960, incluso la parte visible de la Plaza Pioneer estaba en mal estado. Muchos de los viejos edificios de ladrillo de la década de 1890 estaban vacíos o desmoronándose. Algunos planificadores argumentaron que el vecindario debería ser demolido y reemplazado con estacionamientos y bloques de oficinas modernas. Las aceras enterradas y los escaparates debajo estaban húmedos y casi olvidados. Fue necesario que un curioso escritor de periódico los trajera de vuelta a la vista pública. Ese escritor era Bill Speidel, un columnista de Seattle y fanático de la historia local. En 1964 recibió una carta de un lector preguntando si las historias sobre túneles y calles hundidas bajo la Plaza Pioneer eran ciertas. Imprimió la pregunta y prometió averiguarlo. Investigó en viejos archivos de la ciudad y comenzó a explorar sótanos y puertas selladas bajo el vecindario. Lo que encontró fue una prueba clara de que una segunda capa de viejas calles y escaparates todavía se encontraba bajo las aceras modernas. Cuando estuvo listo, usó su columna para invitar al lector a reunirse con él en la Plaza Pioneer un sábado para poder mostrarle lo que había descubierto. Esperaba un grupo pequeño. En cambio, cuando él y su esposa llegaron, la plaza estaba repleta.
Aproximadamente 500 personas habían visto el aviso y estaban paradas allí con billetes de $1, todos queriendo un tour. Speidel rápidamente reunió el dinero, dividió a la multitud en grupos más pequeños y los llevó por las escaleras y a través de las puertas cerradas hacia las aceras enterradas. Ese día se convirtió en el primer tour público subterráneo de la Plaza Pioneer. La demanda fue tan fuerte que convirtió la idea en un negocio completo. Si las calles enterradas de Seattle muestran el pasado, lo que hay dentro de la siguiente montaña muestra hasta dónde llegó el país para prepararse para el futuro. La ciudad del día del juicio final, dentro de una montaña. En las afueras de Colorado Springs hay una montaña que se ve como cualquier otra desde el exterior. Árboles en las laderas, roca cerca de la cima, casas y un zoológico abajo. Pero si sigues un camino que se curva alrededor de la ladera, terminas en algo que no se ve natural en absoluto. Un túnel hecho por el hombre cortado directamente en la roca. Un automóvil o un autobús puede conducir directamente hacia ese túnel. Las paredes son de granito desnudo. Hay luces fijadas al techo. El camino continúa cada vez más profundo hasta que la luz del día detrás de ti se reduce a un pequeño punto. En el extremo más alejado del túnel, la roca se abre repentinamente hacia un amplio pasillo. Y ahí las ves. 2 enormes puertas de acero, una detrás de la otra. Cada una tan pesada que pesa muchas toneladas. Estas son puertas antiexplosión. Cuando se cierran, sellan el interior del mundo exterior. Detrás de ellas se encuentra uno de los lugares más difíciles de alcanzar en la Tierra, una pequeña ciudad subterránea construida para seguir funcionando incluso si las bombas nucleares explotan en el cielo. La razón por la que alguien puso una ciudad dentro de esta montaña se remonta a la Guerra Fría. A finales de los años 1950 y principios de los 1960, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban compitiendo para construir bombarderos y misiles de largo alcance. Los líderes en Estados Unidos y Canadá se preocupaban por lo que sucedería si las principales ciudades o las bases militares normales fueran golpeadas con armas nucleares. Las estaciones de radar podían dar alguna advertencia si los bombarderos enemigos o los misiles venían en camino. Pero esos radares y centros de comando necesitaban un lugar seguro para enviar sus señales, y la gente necesitaba un lugar seguro para leerlas y tomar decisiones. Un edificio simple en la superficie ya no se sentía lo suficientemente seguro. Entonces, el ejército de Estados Unidos decidió poner un centro de comando dentro de la montaña Cheyenne, justo en las afueras de Colorado Springs. El trabajo comenzó el 19 de junio de 1961. Los ingenieros del ejército usaron taladros y explosivos para excavar cavernas dentro del granito. Removieron aproximadamente 693.000 toneladas de roca para hacer espacio. Para 1966, el centro principal de operaciones para NORAD, el Comando Conjunto Estados Unidos-Canadá que vigila los cielos y el espacio sobre América del Norte, estaba funcionando. El costo total de construcción en ese momento fue de aproximadamente $142 millones, lo que sería mucho más en el dinero actual. El complejo se encuentra bajo aproximadamente 2.000 pies de roca sólida. Ese granito actúa como un escudo enorme. Dentro de ese escudo hay un espacio abierto de aproximadamente 5 acres. En ese espacio se encuentran 15 edificios de 3 pisos hechos de acero y concreto. Son edificios reales con paredes, pisos y techos, pero no tocan la montaña. En cambio, cada uno se asienta sobre grandes resortes de acero, más de 1.000 de ellos en total. Esos resortes están diseñados para que los edificios puedan moverse solo un poco, menos de 1 pulgada, si una onda de choque o un terremoto golpea la montaña. Los cables y las tuberías que conectan todo son flexibles, por lo que no se rompen si los edificios se desplazan. En la entrada principal, esas enormes puertas antiexplosión guardan el túnel. Cada puerta tiene aproximadamente 3 pies de grosor y pesa alrededor de 25 toneladas. Están formadas y montadas de una manera que les permite flexionarse bajo presión sin romperse. Todo el complejo fue diseñado para manejar el choque de una explosión nuclear muy poderosa, medida en decenas de millones de toneladas de TNT, detonando a poco más de 1 milla de distancia. La roca toma la mayor parte del impacto. El túnel y las puertas se doblan pero permanecen cerrados.
Y los resortes bajo los edificios ayudan a mantener con vida al equipo y a las personas dentro. Hay otra amenaza, además de la explosión y el calor: un pulso electromagnético de alta altitud, a menudo abreviado como HEMP. Eso es lo que sucede cuando un arma nuclear explota en lo alto de la atmósfera y envía una fuerte ola de energía. Esa ola puede freír la electrónica sobre un área amplia, incluso si ninguna explosión golpea el suelo. La montaña Cheyenne es el único sitio subterráneo del Departamento de Defensa de Estados Unidos que está oficialmente certificado para sobrevivir a ese tipo de pulso. Sus cables, habitaciones y sistemas de energía están blindados y filtrados para que incluso si la energía normal y la electrónica del exterior se eliminan, los sistemas dentro de la montaña aún puedan funcionar. El aire que las personas respiran allí también está protegido. El aire fresco normalmente entra a través de pozos y rejillas de ventilación. A lo largo de esos caminos hay válvulas especiales antiexplosión con placas pesadas y filtros. En una crisis, esas válvulas pueden cerrarse de golpe para proteger contra las ondas de choque. Cuando están abiertas, los filtros pueden eliminar el polvo o las partículas peligrosas, incluyendo material químico, biológico o radiactivo, para que las personas dentro puedan seguir respirando, incluso si el aire del exterior está sucio o tóxico. Toda esa protección solo importa si el lugar puede sostener la vida por sí solo. La montaña Cheyenne tiene su propia planta de energía con grandes generadores diésel. Tiene grandes reservas de combustible y enormes bancos de baterías listos para tomar el control si la energía externa de Colorado Springs se cae. El agua proviene de manantiales dentro de la montaña y se almacena en depósitos excavados. Un sistema contiene aproximadamente 1,5 millones de galones de agua para beber y combatir incendios. Otro conjunto contiene aproximadamente 4,5 millones de galones de agua que se utiliza como disipador de calor, es decir, una piscina de enfriamiento gigante para los generadores y otros sistemas. Los trabajadores han dicho que esas habitaciones de agua subterráneas son lo suficientemente grandes como para que las personas a veces las crucen en pequeños botes. Dentro de la montaña hay habitaciones médicas, una pequeña tienda o mercado, una cafetería, espacios de fitness y una capilla. Hay filas de literas de metal, además de pequeñas habitaciones apartadas para los oficiales superiores que podrían necesitar vivir y trabajar allí durante una crisis. También hay oficinas, salas de reuniones y largos pasillos repletos de cables. Durante mucho tiempo, la mayor parte de esto estuvo oculto del público. Pero la montaña Cheyenne lentamente se convirtió en un ícono de la cultura popular. Películas como Juegos de Guerra en los años 1980 la usaron como escenario para una sala de control de guerra nuclear. Programas de televisión como Stargate SG-1 pretendieron que había un portal secreto hacia otros planetas enterrado en lo profundo. Más recientemente, el complejo ha aparecido en películas como Interestelar, como una base para agencias espaciales que comienzan de nuevo después de un desastre. En 2025, un video de MrBeast trajo nueva atención cuando recorrió la montaña Cheyenne como el búnker final y más caro en una alineación que fue de barato a extremo. Mostró el túnel, las puertas anti-explosión y algunos de los espacios interiores, dándoles a millones de espectadores una mirada rápida a un lugar que la mayoría nunca entrará. Incluso en ese clip corto se podía ver cuán gruesas son las puertas, cuán profundos llegan los túneles y cuánto equipo todavía está configurado para ser usado si es necesario. De un búnker construido para la guerra nuclear, nos dirigimos a un mundo completamente diferente bajo tierra, una ciudad industrial masiva tallada en roca. Subtrópolis, la metrópolis industrial subterránea. Imagina que estás conduciendo un camión por una carretera normal en el lado norte de Kansas City, Missouri. Pasas vías de tren, almacenes y lotes abiertos. Luego ves una enorme abertura cuadrada cortada en una colina rocosa. Hay un camino que va directamente hacia la colina y grandes letreros sobre la entrada dicen Subtrópolis. En lugar de detenerse en un muelle de carga en el exterior, el camión continúa y desaparece dentro de la roca. Dentro de esa colina hay un parque empresarial completo bajo tierra con millas de carreteras, cientos de muelles de camiones y miles de personas trabajando cada día de la semana. Subtrópolis se encuentra en los acantilados sobre el río Missouri en una cueva artificial tallada de un tipo fuerte de roca llamada piedra caliza Bethany Falls. La piedra caliza es roca
hecha de antiguos lechos marinos que se endurecieron durante millones de años. En esta área, la capa es gruesa y resistente, por lo que fue buena para la minería. Con el tiempo, los mineros removieron la piedra y dejaron atrás un enorme espacio vacío. Esa mina vacía ahora cubre aproximadamente 55 millones de pies cuadrados. Partes de ella se encuentran tan profundo como 160 pies bajo la superficie. Subtrópolis, el parque empresarial dentro de esta mina en la actualidad, utiliza aproximadamente 10 millones de pies cuadrados, con más espacio aún esperando ser terminado a medida que nuevas empresas se mudan. El método de minería que creó este espacio se llama habitación y pilar. Los trabajadores excavaron largos pasillos o habitaciones en la piedra caliza, pero no limpiaron todo. Dejaron gruesas columnas cuadradas de roca en su lugar como pilares para sostener el techo. En Subtrópolis, los pasillos principales tienen aproximadamente 16 pies de alto y 40 pies de ancho. Los pilares de roca que sostienen el techo miden aproximadamente 25 pies por 25 pies. La resistencia de la piedra caliza es muy alta, mucho más fuerte que el concreto normal, por lo que los pilares pueden soportar el peso de todo lo que está arriba. Por eso fue seguro convertir esta vieja mina en un lugar de trabajo permanente en lugar de sellarlo. El hombre que vio un nuevo uso para la mina vacía fue Lamar Hunt, fundador del equipo de fútbol americano Kansas City Chiefs. En los años 1960, Hunt compró la vieja operación de piedra caliza a través de su compañía Hunt Midwest. Miró las temperaturas estables y los amplios túneles y se dio cuenta de que se podían almacenar bienes aquí en lugar de construir más almacenes en la superficie. Ford Motor Company usó el espacio subterráneo para estacionar vehículos adicionales fuera del clima. Pillsbury almacenó productos alimenticios. Russell Stover lo usó para dulces. Desde allí, Subtrópolis creció hasta convertirse en lo que sus propietarios ahora llaman el complejo empresarial subterráneo más grande del mundo. Dentro de la mina hay una cuadrícula de caminos pavimentados e iluminados de aproximadamente 8 a 10 millas en total, lo suficientemente ancha para que los camiones semirremolques y las montacargas puedan pasarse entre sí. A lo largo de esos caminos hay más de 500 puertas de muelle de camiones talladas en las paredes de roca donde los remolques pueden retroceder y cargar o descargar. Las líneas de ferrocarril también llegan al interior con un par de millas de vía que permiten que los trenes de carga entren a la caverna para dejar o recoger mercancías. Todo el lugar está marcado con nombres de calles y números de dirección para que los conductores y trabajadores no se pierdan. Los rociadores contra incendios, las luces y los sistemas de aire están incorporados en los techos. Cuando estás allá abajo, se ve menos como una cueva natural y más como una ciudad industrial construida en interiores. Uno de los mayores puntos de venta de Subtrópolis es su temperatura constante. Como está envuelto en roca sólida, el aire permanece alrededor de los 60 grados Fahrenheit durante todo el año. Incluso cuando Kansas City tiene nieve de invierno u olas de calor de verano, la humedad también es bastante constante. Eso significa que los inquilinos no tienen que gastar tanto dinero calentando y enfriando su espacio como lo harían en un almacén normal en la superficie. Hunt Midwest dice que las empresas pueden ahorrar del 50 al 70% en costos de energía al usar este espacio subterráneo en lugar de un edificio en la superficie del mismo tamaño. Esas condiciones son útiles para muchos tipos de trabajo. A las empresas de alimentos les gusta tener un clima fresco y constante para los ingredientes y los productos terminados. A los proveedores médicos y a los fabricantes de medicamentos les gusta el control estricto sobre la temperatura. El Servicio Postal de Estados Unidos opera un centro en Subtrópolis que maneja su programa de sellos coleccionables, almacenando hojas de sellos y materiales relacionados que necesitan mantenerse en buena forma. La Agencia de Protección Ambiental tiene una unidad aquí que usa el espacio subterráneo para entrenamiento y almacenamiento. La Administración Nacional de Archivos y Registros utiliza habitaciones con clima controlado en Subtrópolis para almacenar registros federales y películas que estarían en riesgo si estuvieran en edificios más calientes y más húmedos en la superficie. Los operadores de centros de datos también se han mudado, estableciendo filas de servidores de computadora en habitaciones especiales y usando el aire fresco natural para reducir el costo de evitar que las máquinas se sobrecalienten. También hay algunos inquilinos inusuales que muestran cuán flexible puede ser este mundo subterráneo.
Un negocio de larga duración es una arena de paintball subterránea, donde los visitantes juegan entre los pilares de roca. Otro es un vivero de plantas llamado Birds Botanicals que cultiva orquídeas y otras plantas delicadas en el aire constante y protegido. Esa fue una ciudad construida para camiones y almacenes. La siguiente está construida para trabajadores de oficina que intentan escapar del clima. La ciudad oculta de jornada laboral de Houston. En una tarde calurosa de verano en el centro de Houston, las calles se ven bastante normales. Ves torres de vidrio, automóviles atascados en los semáforos y personas apresurándose a través de los cruces peatonales. Luego, un trabajador de oficina empuja una puerta de vidrio hacia un vestíbulo, cruza un piso de baldosas y sube a una escalera mecánica que baja. En la parte inferior, la ciudad cambia. Hay pasillos brillantes sin ventanas, largas filas de lugares de almuerzo, puestos de café y pequeñas tiendas. No puedes escuchar el tráfico. No puedes ver el cielo. Pero todavía estás en el centro de Houston, solo que unos 20 pies bajo la calle. Este mundo oculto es el sistema de túneles de Houston. Es un conjunto de pasillos con aire acondicionado bajo el centro de la ciudad. La parte principal de los túneles conecta alrededor de 95 cuadras completas de la ciudad y se extiende por aproximadamente 6 millas. Todo comenzó de una manera muy pequeña. En los años 1930, el centro de Houston tenía 2 cines que estaban cerca uno del otro. Uno de los primeros túneles fue simplemente un pasaje corto construido entre esos cines para que los invitados pudieran moverse de uno al otro sin salir al clima. Fue una pequeña característica de comodidad, nada más, pero plantó una idea. Si puedes conectar 2 sótanos, puedes conectar más. El crecimiento se aceleró a principios de los años 1960. En 1961, un edificio bancario conocido como el Bank of the Southwest fue conectado por un pasaje subterráneo a un garaje de estacionamiento cercano y a otro edificio de oficinas. Desde allí, más propietarios de edificios comenzaron a cavar sus propios túneles para conectar sus torres, garajes y propiedades cercanas. Nada de esto vino de un gran plan de la ciudad. Cada pieza fue construida por razones privadas, para darles a los trabajadores de oficina un camino seco desde el garaje o para unir 2 torres. Con el tiempo, esos pasajes separados se toparon entre sí y fueron unidos hasta que el sistema conectó casi todo el núcleo principal de oficinas del centro. Si caminas por los túneles, notas que se sienten diferentes de cuadra a cuadra. La mayoría de los pasillos corren por los pisos inferiores de las torres de oficinas, luego pasan por debajo de la calle hacia el siguiente edificio. A medida que cruzas de una propiedad a otra, las baldosas del piso cambian. Las luces del techo se ven diferentes, la pintura, las señales, incluso la forma de los corredores pueden cambiar repentinamente. Cada propietario construyó y decoró su propio tramo, por lo que el aspecto de los túneles te dice bajo quién estás caminando, incluso si nunca ves un letrero de calle. Bajar a este mundo subterráneo no es tan simple como caminar por algunas escaleras públicas en cada esquina. En la mayoría de los lugares tienes que entrar primero a un edificio privado. Entras a un vestíbulo al nivel de la calle, luego tomas un elevador, una escalera mecánica o una escalera hacia el piso del túnel. Solo 2 lugares te permiten entrar directamente desde la calle hacia los túneles mismos: Wells Fargo Plaza, una de las grandes torres de oficinas en Louisiana Street, y el garaje McKinney en Main, una gran instalación de estacionamiento. Los túneles funcionan en horario de oficina. La mayoría de las fuentes coinciden en que están abiertos solo en días de semana, desde temprano en la mañana hasta temprano en la tarde. Las horas típicas son alrededor de las 6 de la mañana hasta las 6 o 6:30 de la tarde. Después de eso, muchas puertas hacia los túneles están cerradas, los patios de comida bajan sus persianas y la ciudad subterránea se queda en silencio. Sin embargo, en medio de un día laboral, este lugar se siente ocupado. Alrededor de la hora del almuerzo, puedes caminar junto a largas filas en tiendas de sándwiches, panaderías, barras de ensaladas, lugares de hamburguesas y sitios locales que solo la gente que trabaja en el centro realmente conoce. Hay puestos de café en las esquinas de los túneles, barras de batidos y mostradores de postres. La comida es solo parte de ello. A medida que avanzas, pasas sucursales bancarias, grupos de cajeros automáticos, centros de copiado y envío, pequeñas clínicas, ópticos y dentistas. También hay tintorerías.
Algunos túneles tienen peluquerías y salones de belleza configurados para cortes rápidos durante el descanso del almuerzo. Como los pasajes serpentean por debajo de tantos edificios, el diseño puede ser confuso si eres nuevo. La ciudad y los grupos locales publican mapas codificados por colores que muestran qué túneles pertenecen a qué edificios y dónde puedes subir de vuelta al nivel de la calle. Las señales sobre los cruces clave apuntan hacia los nombres de las torres, los niveles de garaje y los patios de comida. Houston necesitaba esta segunda capa por una razón simple: el clima. La ciudad es calurosa y húmeda durante gran parte del año. En verano, las temperaturas de la tarde a menudo se sitúan en los 90 grados, y el aire puede sentirse pesado, incluso a la sombra. Las lluvias fuertes repentinas y las tormentas eléctricas son comunes. Caminar 5 o 6 cuadras en el exterior con traje o llevando una bolsa de laptop a través de la lluvia no es divertido. Los túneles ofrecen una forma de evitar eso. Estar bajo tierra viene con sus propios problemas. El mayor susto vino del agua. En junio de 2001, la tormenta tropical Allison se estancó sobre Houston y dejó caer una lluvia récord sobre la ciudad. Algunos lugares alrededor de la región vieron más de 40 pulgadas de lluvia durante varios días. Las calles del centro se convirtieron en ríos. La tormenta inundó autopistas, garajes de estacionamiento y muchos sótanos. Los informes de ese tiempo indican que el propio sistema de túneles del centro quedó sumergido. Después de Allison, los propietarios de edificios y los ingenieros tuvieron que pensar más sobre cómo se mueve el agua a través de esta red oculta. Las rampas hacia abajo, las escaleras y las puertas que se abrían en puntos bajos, se convirtieron en puntos débiles donde el agua podía entrar a los túneles. En respuesta, los propietarios agregaron nuevas defensas en algunas entradas y conexiones. Estas incluyen bordillos elevados, rampas inclinadas que dirigen el agua lejos, y barreras metálicas y compuertas que pueden cerrarse cuando se acerca una lluvia fuerte. Desde las calles enterradas del viejo Seattle hasta el búnker nuclear de la montaña Cheyenne, desde la ciudad industrial de Subtrópolis hasta los túneles laborales de Houston, Estados Unidos esconde mundos completos debajo de la superficie. Estas ciudades subterráneas no son leyendas ni teorías de conspiración. Son lugares reales donde miles de personas trabajan, viven y se preparan para lo peor cada día. Algunos fueron creados por accidentes y desastres, otros por guerras frías y amenazas nucleares, y otros simplemente para escapar del calor y la lluvia. Pero todos comparten algo en común. Son mundos ocultos a plena vista, esperando justo debajo de nuestros pies. ¿Conocías estas ciudades subterráneas? ¿Te sorprendió alguna? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos.